Qué cosa buena es cantar al Señor. Bendiciones a todos nuestros queridos hermanos que han venido de diferentes lugares y de verdad por esta vez. Bendiciones a la familia Contreras que está con nosotros. Creo que pronto ellos van a tener que retirarse de su país que los vio nacer. Ellos residen en Estados Unidos. La hermana Jessica, el hermano Nelson. Y qué bueno que están con nosotros en este inicio de año. Qué bueno es el Señor, hermanos. A ustedes que han venido, hermanas, a la familia de la hermana Lucas, bienvenida, bienvenidos, hermanos. Estamos orando por la salud de nuestra hermana, que se recupere, hermanos. No sabe que han pasado un momento difícil, ellos con la hermana Lucas, hospitalizada muchas veces, pero creemos que Dios va a completar su obra. Amén. Fiel es el Señor, hermanos queridos. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenidos a los de transmisión en Facebook, a los que están a través de la radio. En este momento les bendecimos y gracias por esperar nuestro culto dominical desde las instalaciones de la casa de oración aquí en el bello cantón de Canaire, el Sauce, caserío La Cantarera, que orgullosamente lo representamos aquí. Alguien dijo: lo más maravilloso que este caserío tiene es una iglesia evangélica. Y yo digo lo mismo, usted dice lo mismo. Lo que le da sabor a los pueblos, a los caseríos, a los cantones, a los cascos capitalinos, no es una asamblea legislativa, no es un órgano judicial. Lo que le da sabor al país, a la tierra, es el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso le da sabor. Imagínense los miles y miles de cristianos evangélicos. Vamos a la palabra de Dios. San Lucas capítulo 2, el versículo 6 al versículo 7. Vamos a ir a la palabra del Señor. El evangelio de San Lucas, en su capítulo 2, el versículo 6 y el versículo 7. Nuestro tema se llama: ¿por qué no hubo lugar para Jesucristo aún siendo Dios? ¿Por qué no se halló lugar para Él aún siendo Dios? Ese tema era totalmente indiscutible el año pasado. Hoy tenemos que explicarlo. ¿Por qué no se halló lugar? Y dice la palabra: y aconteció que estaban ellos allí y se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Digan conmigo: porque no había lugar para él en el mesón. Qué tremendo. ¿Por qué no hubo lugar para él en el mesón? Siéntense, hermanos, y tranquilos. Yo quiero que mantengan la serenidad y el pensamiento aquí en este tema que se llama: ¿por qué no se halló lugar para él aún siendo Dios? Cuando sabemos bien la historia, no nos dan a creer lo contrario. Cuando usted sabe bien la historia, no nos dan a creer lo contrario. Es importante. Y el año pasado se celebraba lo que conocemos nosotros, la palabra Navidad. Es un tema muy lleno de discordia y de amplias discusiones, pero la palabra Navidad es la palabra original griega, nativi, que significa nacimiento. Eso pasó el año pasado. El año pasado la gente lo pudo escuchar, lo pudo celebrar. Ahora, lo que pasa es que cuando la iglesia primitiva, en el año primero, en el siglo primero, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, de acuerdo al dato histórico, parte de la iglesia se fue al oriente, porque la iglesia tomó un rumbo hacia el oriente, la iglesia de Jerusalén. Y la historia señala que los cristianos primero celebraban una fiesta casta. Todos saben qué es la palabra casta. Una fiesta cristiana con orden y una fiesta con gran celebración en un orden eclesiástico. Era una actitud espiritual desde sus reuniones al celebrar
esa celebración del nacimiento de Cristo, la iglesia cristiana evangélica del primer siglo lo hacía con una situación limpia y en orden y casta. El problema fue que el imperio romano comenzó a tomar dominio y los gobernadores y emperadores se sentían celosos. Todos decían: Jesús es el rey. Jesús es el rey. Yeshua es el rey. Y empezaron los emperadores a sentirse celosos. Los Herodes, los Nerones y todos los emperadores dijeron: ¿por qué celebran tanto a Jesús? ¿Por qué celebran tanto esta fiesta a Cristo? Se sentían celosos. Jesús es el rey. Y los cristianos primero decían: el César no es el rey. El único rey se llama Jesucristo. Entonces eso daba celo, ¿no? Eso daba incomodidad. Que le vengan a decir al presidente del país que hay otro presidente en El Salvador, se pone mal. Que le digan a un alcalde que hay otro alcalde aquí en Canaire que quiere mandar el sauce, lo manda a ahorcar. Porque nadie se siente bien que haya otro rey. Y los emperadores no se sentían bien. Pero sin embargo, hermanos, el Mesías, los pueblos lo adoraban, los pueblos lo exaltaban y querían sacarlo de la historia los gobernantes. Damas y caballeros, debemos de saber bien este dato histórico porque lo voy a hablar con lujo y detalle con la ayuda del Señor. Sin temor a equivocarme, es un tema polémico y es un tema que ha causado tanta problema, tanto detalle en la vida de muchos creyentes. Porque la razón sencilla es que la historia lo señala. Y nadie puede negar la historia. Nadie puede decir que es mentira. Los gobernadores, los déspotas, los emperadores se sentían mal. Pedro y Juan decían estas palabras: Yeshua es el rey, el Mesías es el rey de reyes, Herodes no es el rey, los papas no son los reyes, los emperadores no son dioses, el único rey se llama Yeshua, Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso causó gran celo. Entonces ellos celosos de la historia que no podían ocultar y no podían negar. Entonces una vez alguien le preguntó a un emperador: dime algo, le dijo. ¿Habrá un emperador que haya dado de comer a 5,000 personas con 2 panes y 3 pececillos? El emperador dijo: no. Dime algo, ¿habrá un déspota que haya resucitado a un muerto? ¿Se quedaron mal? Y alguien le dijo: dime una cosa, ¿habrá un emperador que haya resucitado después que lo hayan matado? Y nosotros somos testigos, dijeron los apóstoles. Nosotros somos testigos, lo que hemos visto y lo que hemos oído. El Cristo murió y resucitó. Hermano, eso daba coraje para los emperadores. Y lo sacaron de la historia. Lo querían sacar de la historia. ¿Cómo lo sacaron de la historia? Reemplazándolo por dioses falsos. Digan conmigo: confusión. Correcto. Lo que hicieron es reemplazarlo. Dijeron los emperadores: hay mucha algazara para ese mentado Cristo, y ese nos ha roto los reinos. Ese mentado Jesús ha roto nuestros gobiernos. Hay que reemplazarlos, por favor. Y empezaron a reemplazar a María por Semirámides, la diosa de los sirios; a Jesús por Tamuz, el dios de los babilonios; a José por Nimrod, el dios de los antediluvianos. El imperio estableció este estilo de culto, pero para la iglesia cristiana del siglo I ya no era una inspiración, sino que era una imposición. Y a mí nadie me puede decir nada cómo debo de alabar a Dios. Ya el Señor me dijo cómo debo de decirlo. A mí nadie me debe de decir: hermano, haga esto. Este libro sagrado a mí me enseña que solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es así, una mezcla. Entonces esa mezcla, y negaron todo en la venida del Señor.
Pero el problema está que Satanás siempre quiso y ha querido sacar a Jesucristo de la historia. ¿Se han dado cuenta? Ese ha sido el problema. El problema está que a lo largo y ancho de toda la historia, Satanás siempre ha querido sacar a Jesucristo de la historia y lo ha querido desaparecer. Pero se han ido mal los historiadores, porque no hay Dios tan grande como el Dios que tenemos en los cielos. Le voy a poner un ejemplo. Hubo un gran filósofo y dijo estas palabras: después de mi muerte ya no habrá evangelio. Porque el más famoso sería Sócrates. Y al final de todo, Sócrates se murió y Cristo sigue siendo el rey. Entonces eso da coraje para los historiadores. Dice, no hay elemento tan grande para poder acuñar la idea de los cristianos evangélicos. Ellos siguen creyendo a un Cristo que resucitó. Ellos siguen amando a un Dios que resucitó. Ellos siguen amando a un Dios de la eternidad. Hombres y mujeres han sido fieles, pero han muerto. Patriarcas y profetas se han muerto, pero este Cristo de la iglesia está vivo por los siglos de los siglos. Eso es maravilloso. Pero ¿por qué no hubo un lugar para él aún siendo Dios? Sí, es maravilloso la historia. El caso está que quisieron confundir y apagar la luz del evangelio y negar la venida y el nacimiento de Jesucristo. Lo quisieron negar. Aún no existe una fecha en el día que Jesucristo nació. Los historiadores se han quebrado la cabeza. Los grandes teólogos de todas las épocas de siglos se quebraron la cabeza porque nunca encontraron una fecha. Nunca. Tal vez no me puedo meter a numerología teológicamente porque no quiero dejarlos confundidos. Solamente quiero decirles el rasgo histórico. ¿Por qué no hubo lugar en el pesebre para Jesucristo? ¿Por qué no hubo lugar en el pesebre para Él? Si es algo trascendental, es algo divino y es histórico. Un gran profeta dijo, si todos tienen un día de su nacimiento, ¿por qué Jesucristo no lo tiene? Dijo. O sea, ¿por qué? Y Juan Gus, un gran reformador de la iglesia evangélica, contemporáneo de Martín Lutero, hace más de 600 años, escribe un documento y dice Juan Gus: señores, si todos tienen una fecha de nacimiento, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no lo tiene? Es allí el tema central de la discusión. Y es allí el problema que hemos batallado por años, hermano. Pero si es algo trascendental, nota y oído, el Espíritu Santo no inspiró a los escritores sagrados como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dando una fecha exacta. Porque en su soberanía profunda Dios sabía perfectamente que si los escritores sagrados hubieran puesto una fecha que Jesús nació, entonces esa fecha la iba a instrumentalizar. Y Dios, siendo soberano, no permitió y dejó confuso el grado para filósofos, para grandes, para pequeños. Pero para mí no es necesario que haya una fecha. A mí no me interesa la fecha. A mí me interesa que Jesús haya nacido en un pesebre. No importa en qué época. Lo importante es que Él nació. Aplaudan a Dios si creen esta palabra. Lo importante es que Él nació. Pastor, entonces explique nativi, que significa Navidad, nacimiento. Para nosotros Navidad es el día cuando nos entregamos a Jesucristo. El año pasado estaban hablando de todo este tema, mucha gente. Yo no lo quise predicar, yo dije el otro año lo voy a predicar. Solo me estaba quedando observando, los hermanos queridos. Para nosotros la Navidad es el día cuando yo me entregué a Jesucristo. El día que Jesús nació en este humilde pesebre que se llama nuestro corazón. La fecha no es importante. Lo importante es que Jesús nació en nuestro corazón. ¿Cuántos creen que Dios nació en sus vidas? Entonces esa es Navidad. El día que usted nació de nuevo, escríbela y haga un culto en gratitud al Señor. ¿Pueden hacerlo, hermanos? ¿Sí? Sería maravilloso la iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo no inspiró a los escritores sagrados que dejen plasmada una fecha porque iba a instrumentalizar. Mira, el día que nació Monseñor Romero, hacen una tremenda alborada en Ciudad Barrio.
el día que nació el otro papa, hermano, hacen una gran alborada, reventazón de cohete, porque esa fecha Jesús no permite, el Espíritu Santo no inspira a los escritores sagrados una fecha. ¿Saben por qué? Para confundir a los sabios y avergonzar a los grandes y dar gracias a los pequeños, a los humildes. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? Porque no se puede instrumentalizar una fecha. Entonces todo el año iban a andar chupando, pecando, y el 25 la gente iba a estar de parranda y de rumba. Con que así lo están, no digando si hubiera una fecha. Es coherente, ¿no? ¿Por qué esa fecha no? Claro que no. Eso quedó como un misterio divino para que comprendamos que lo importante es Jesucristo y la razón, el incidente, no la fecha. Ahí la gente se pelea por la fecha y yo me pongo a reír y me pongo, por rato tengo lástima de ellos. Yo digo, no deberían de pelear por eso. Eso es lo mismo del tema de María. Si María tuvo hijo o no tuvo hijo, ¿y a mí qué me importa? Si tuvo o no tuvo hijo, eso no salva a nadie. ¿Sí o no? Si María tuvo hijo, ¿y yo qué? Si no tuvo hijo, ¿y a mí qué me interesa? Entonces, ¿cuál es el tema? Discusión, ninguno. El que tuvo o no tuvo, eso no salva a nadie. Que Jesús nació un 25 de diciembre o no lo nació, no hay número, no hay fecha exacta. Señores, eso no salva a nadie. Que nació o no nació un 25, ¿qué nos importa a nosotros? Si el Espíritu Santo no inspiró a Mateo, ni a Lucas, ni a Juan, tampoco a Mateo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar este asunto? Gloria a Dios, porque somos salvos por gracia, no por una fecha. Gloria a Dios por eso. Eso quedó plasmado como un misterio. Y por eso dice la Biblia que María guardaba todo eso en su corazón. Toda incidencia, María la guardaba en su corazón. Porque eran secretos divinos. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 26, Mateo dice: te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a esos pequeños. Un científico no me puede explicar esto. Un doctor en leyes no me puede explicar esto. Un catedrático no puede explicar esto. Un ateo tampoco, como no cree tampoco. Pero yo sí lo puedo decir, hermanos. Jesús nació en nuestros corazones. Ahora, salvos por gracia, no tenemos problema. Amén. Como somos salvos por gracia, no tenemos problema. La iglesia del Oriente, la iglesia pura y sin mácula de la iglesia primitiva, que no era del Estado, ellos empezaron a rechazar la Navidad pagana porque era una mezcla de paganismo. Empezaron a rechazarla porque era una mezcla. Y empezaron. Lo que no saben mucho es que la iglesia primitiva, la iglesia se fue del Estado, desintegró y se fue para el Oriente a celebrar fiesta al Señor Jesucristo. Una fiesta pura. Quiera Dios que la iglesia pueda entender al fin que nosotros no tenemos que ver nada con el paganismo ni con el mundo, pero sí podemos celebrar fiesta santa, agradable al Dios Todopoderoso. Eso es casta. Sí lo podemos hacer, hermano. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Que ahora podemos hacer una fiesta espiritual, que al final la gente salga feliz con una santa cena, comiendo, hermanos, al final con un buen almuerzo. ¿Cuál sería el problema? ¿Qué están celebrando, pastor? Ninguna cosa, solo lo que estamos celebrando, que Jesucristo es el Señor. Es todo. ¿En qué época? En cualquier época. ¿En qué época, pastor? En cualquier horario. En cualquier época es buena una fiesta al Señor Jesucristo. Pero no tiene que ver nada paganismo con cristianismo, nada que ver. La iglesia cristiana de los primeros siglos se separaron del imperio. Es ahí donde ellos celebraban una fiesta, una festividad, hermanos, con novedades, alabanza, adoración a Jesucristo. Y se le vino una persecución a usted. A la iglesia primitiva se le vino una persecución porque estaban reunidos como iglesia primitiva. Se fueron para el oriente de Jerusalén y celebraron la fiesta. Y el imperio se enojó. El emperador se violentó y dijo: persíganlo.
porque el único aquí es el César. Oh, hermanos queridos, fue cuando en ese año posterior el Papa Gregorio establece la fecha del 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesucristo. Y es ahí que la iglesia de Jerusalén, la iglesia cristiana judía y todos los cristianos del oriente se apartan del imperio y los persiguen. Como no había fecha, entonces ellos inventaron una fecha. Entonces ellos no se sometieron a la fecha. Entonces el Papa Gregorio los persiguió. Entonces ahí aparece el problema. Lo importante es que somos salvos por gracia, hermano, no por fecha. ¿Me di a entender? Lo importante es que somos salvos por gracia, no por fecha ni calendario, hermano. Ahora, no es prudente discutir el tema. No hay fecha, nunca. Ha sido una situación compleja para los teólogos, historiadores de todas las épocas, aún cristianos. Lo importante es que nació y somos salvos por gracia y tenemos vida eterna. Eso es lo importante. Lo demás sale sobrando. Amén. La historia dice que la Revolución Francesa, vean bien para ir con detalle y lujo, la Revolución Francesa masacraron a los cristianos porque celebraban el nacimiento de Jesucristo. Estos dictadores odiaban a Jesús y prohibían hacer culto a Jesucristo, porque siempre Satanás ha deseado desaparecer la historia de Jesucristo. Siempre Satanás ha querido desaparecer la historia y sacarla del dato histórico. Entonces la Revolución Francesa decía: no, hay que perseguir a los cristianos. En Alemania, bajo la dictadura de Hitler, Adolfo Hitler, cuando los cristianos judíos celebraban la Navidad y decían que Jesucristo era el rey, Hitler se enojó tanto con los cristianos, los persiguió y mató a 6,000 judíos y los masacró. Porque Hitler decía que no puede haber otro más grande en Alemania que Hitler, el dictador. Y cuando los cristianos celebraban la Navidad y decían que Cristo es el rey, Crisma es el rey, Crisma que significa Cristo, y la otra palabra significa multitud, Crisma más que significa muchedumbre. Entonces Crisma, dijo Hitler, eso de Crisma a mí no me agrada. Dijo: mátenlos, persíganlos, que no quede ningún cristiano judíos. Porque Satanás ha querido sacar a Jesús de la historia. Y se enojó Hitler, que mató a 6,000 judíos por la iglesia que celebraba eso. Miren, hermano, había un dictador en el año 1986, Augusto Pinochet. Y dijo Augusto Pinochet en Chile: estoy harto, dijo Pinochet, estoy harto de la celebración de ese mentado Jesús. No quiero ver ninguna celebración, porque no quiero más. ¿Y saben cómo terminó? Preso en una cárcel americana y se fue para el infierno. Derechito. Aquí en el sur había un dictador que se llamaba Alberto Fujimori. Dijo Fujimori: si los cristianos siempre son una peste, dijo. Los cristianos son peste, dijo. No sé por qué le dan tanta prioridad a Jesucristo, dijo. No quiero más fiesta de ellos. Se dan cuenta cómo el diablo ha usado a los grandes, a los pequeños y a estos locos que los usó el diablo. Y por último aparece otro loco en el año 2013 diciendo que sea maldito Israel, y Dios de repente le puso un cáncer en el estómago. Nadie puede burlarse de Dios. Las fiestas son espirituales para Dios. A Dios se alaba en espíritu y en verdad, hermanos. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Eso es así. Miren, cuando en el año, los que saben historia conmigo saben bien, cuando en el año 1953 Fidel Castro conquista Cuba con el Che Guevara y Camilo Cienfuegos conquistaron La Habana, Cuba, ellos posteriormente en el año 1954 en su conquista prohibió los cultos a Jesucristo para fin de año y asesinó a misioneros cristianos que celebraban culto a Crisma. Cada fin de año masacró. Él decía en sus etiquetas, en sus programas de televisión y programas de radio, decía Fidel Castro: odio tanto a los cristianos evangélicos porque eso ya pasó de moda. Jesucristo es una historia desfasada, es una historia muerta. Ya no hay que celebrar lo que ahora manda en Cuba. Dijo: el
la revolución. ¡Viva Fidel Castro! Él es el rey de Cuba y es el señor de Cuba. Señores, eso le costó la vida a Fidel. Tan siquiera se hubiera arrepentido de eso, más tarde murió con otro cáncer. Porque con Dios nadie puede, hermanos. ¿Cuántos alaban su nombre? Crisma. Bendito Yeshua para siempre. Bendito el Cordero de Dios para siempre. Aplauda a Dios en esta mañana. Dele gloria al Altísimo. Dele gloria al Nazareno. Dele gloria al Dios Todopoderoso. Él es el Alfa y la Omega, el principio, el último y el fin. Él es el Dios Todopoderoso. Bendito día que conocimos la gracia. Alabado sea Dios. Y digo, Fidel, ¿a quién deben de venerar y adorar? Digo, es el comunismo. ¿Quién les da de comer? Dijo, ¿acaso es Cristo o es el comunismo? Y empezó a ganarse la población con unos saquitos de frijol y de arroz, de tomate, y dándoles un par de zapatos y todo. Y la gente dijo, entonces Cristo nunca nos ha dado nada. No, Fidel sí nos ha dado pisto y nos ha dado comida. Digo, ¡viva Fidel! ¿Cómo es posible que la gente va a vender su fe? ¿Cómo es posible que la gente va a empeñar sus valores y sus principios? Para mí siempre Crisma. Para mí Yeshua. Para mí siempre Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? Oye, hermanos queridos, ¿a quién deberíamos de adorar? A Jesucristo. Cuando escuchaba la palabra eso, se enojaba. Se enojaba y todo. Ahora miremos, hermanos, por favor, las personas y los grupos de personas que rechazaron a Jesús. Ya vimos cómo lo rechazó Fidel Castro, cómo rechazó Alberto Fujimori y todo, lo rechazó también todos los emperadores. Ahora miremos cómo lo rechazaron. Veamos lo que dice. Y no se halló lugar para él en el pesebre. Gracias al Señor que halló lugar en usted. Miren, muchos no vinieron porque ya no son cristianos. Otros no tienen tiempo para Jesucristo. Se fueron para la playa, otros andan bañando. Hicieron todo este día. Usted dice, yo pastor, yo no me he descarriado. No, en tu mesón no halló lugar Jesucristo. Grupos de personas que se opusieron al nacimiento de Jesús. El primer grupo, en Lucas 2, 6, 7, por favor, Lucas capítulo 2, el versículo 6 y 7. Dice la palabra que hemos leído. Dice la palabra, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Era una fiesta. Aconteció que estaban allí ellos, se cumplió el día de su alumbramiento. Resulta que en ese tiempo del alumbramiento de María, el César, el emperador, el César, se le ocurre dar una orden que todos deberían de ser empadronados e irse, hermano, a inscribir, a empadronarse. Y ese 9º mes, María tiene que ir con José a empadronarse. Y era una fiesta grande. El imperio cobraba impuestos y la verdad que les iba muy bien, hermanos. Les iba muy bien, cobraban los impuestos. El caso está que eran miles que habían llegado para el censo. Y María ya andaba en su mes número 9. Y de verdad en ese mes tenía que nacer Jesucristo. Todo estaba ocupado en el mesón. Los hoteles estaban ocupados. Hoteles de 5 estrellas estaban ocupados. Todo estaba ocupado porque los millonarios reservaban los hoteles. Para esa fecha del censo o del empadronamiento estaba todo ocupado. Hermanos y hermanas, María no encontró un hotel. Fueron a otro hotel, no lo encontraron. Fueron a lo más bajo a buscar, que se llama mesón. En el mesón, ustedes saben que en un mesón no viven personas de dinero. En un mesón viven personas pobres, viven personas comunes, hostiles, totalmente. No habían personas de rango. Tan siquiera allí encontraron un lugar para que naciera Jesucristo. Estaba todo ocupado. Hermanos y hermanas, ¿qué representa este mesón para muchos cristianos? Digan conmigo, materialismo. Materialismo. No tiene lugar para Dios.
Están llenos de todos, pero menos de Cristo. A tal grado que mucha gente pelea, es celosa acerca de la Navidad y dice que eso es diabólico, eso es del diablo. Y resulta que esa gente para esos días aparece haciendo panes, aparece haciendo tamales, aparece ir a traer una remesa. ¿Acaso si eso es pecado, por qué van a sacar remesa? Si eso es pecado, ¿por qué andan corriendo? Si de verdad fuéramos cristianos y honestos, esos días estuviéramos en casa o en la iglesia alabando al Dios Todopoderoso. ¿No van a decir amén? Claro que no, claro que no. Mesón, digan conmigo, es que nos gusta la religión, pero no nos gusta darle lugar a Dios en el mesón.